Empezamos leyendo Jeremías capítulo 2 versículo 13. La palabra del Señor nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Al simple ya de leerlo, ¿no? Te dice bastante este versículo. Y cómo es que te habla directamente a ti, nos habla a cada uno de nosotros. Y nosotras que estamos leyendo su palabra. Dos males hecho mi pueblo, nos dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y es que el Señor es esa fuente de agua viva en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos a Papá Dios, brotan esas fuentes. Cuando nosotros bebemos de esa agua, brotan esas fuentes. ¿Sabes? Hoy en día muchas personas viven con un vacío en su corazón. ¿Y cuántos de nosotros que estamos escuchando esta palabra no hemos vivido también de esta forma, con un vacío? Y de repente a veces ese vacío se suma más, ¿no? Y decimos, tengo este vacío por la ausencia de mi padre, tengo este vacío por esto, por aquello. Hay vacíos. Vacíos. Mira, en Colosenses capítulo 6 nos dice, pero antes de esto quiero decirles, esta palabra no solo va para aquellos que no conocen a Cristo, sino también para aquellos que conocen a Cristo. Porque si bien esta palabra nos empieza diciendo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Y esto hace notar que estaba hablando a sus hijos, pues ellos ya conocían. Así como tú y yo conocemos a Papá Dios, pero muchos de nosotros en medio de ese camino que estábamos recorriendo, cuando el Señor nos sacó de ese Egipto de cual nos sacó y nos dio esos bienes, nos dio su paz, muchos nos hemos alejado de Él. Nos hemos alejado de Él y eso es lo que el Señor hoy nos dice, que hemos hecho ese mal, apartarnos de Él en primera instancia. ¿Para qué? Para ir a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y es que es así, muchas veces nosotros dejamos al Señor, dejamos su presencia, dejamos de seguir sus caminos para ir en búsqueda de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Y de eso tratamos de llenar nuestra vida. Y al buscar estos deseos, ambiciones, lo que tú tengas en tu corazón, porque incluso otros van en búsqueda de parejas, de un hombre o una mujer, y tratan de llenar, de complementar su vida de esa forma. Pero ¿qué nos dice aquí el Señor? Que esos son cisternas rotas, que no retienen agua. Y el Señor nos mandó que cuando nosotros le conozcamos a Él, pues andemos en sus caminos, que bebamos de esa agua viva que no se estanca, sino que fluye como ríos de agua viva. Te fortalece, porque este río de agua viva, cuando tú
recibes a tu vida a Cristo Jesús, tú que estabas muerto, resucitas. Tú que estabas en depresión, vuelves a gozo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Porque solo esos ríos de agua viva es que hace que tú vuelvas a resucitar, que tú resucites de esa muerte espiritual en la que te encontrabas, de esa situación en la que te encontrabas, de esa turbulencia en la que te encontrabas, y te da paz el Señor. Y a medida que tú vas caminando en sus caminos, día a día, paso a paso, cuando estamos en las manos del alfarero, poco a poco Él nos va transformando. Porque diariamente nosotros recibimos esos ríos de agua viva y bebemos y somos más transformados y más y más. Y a través de esos ríos somos sanados, nuestras heridas son sanadas, son vendadas. Pero cuando tú abandonas al Señor, cuando tú abandonas al Señor, abandonas esa fuente de agua viva. ¿Pero para qué? En Colosenses 2:6 nos dice el Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Él nos dice que andemos en sus caminos, que andemos en sus caminos. Arraigados, versículo 7 nos dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y deberíamos de andar así, pero lamentablemente muchos nos desviamos, estamos por un tiempo así y luego nos desenfocamos y empezamos a mirar a otro lado, ya sea por pruebas que te puedan sobrevenir o problemas, tú te desenfocas, ya no miras a Cristo Jesús y entonces empiezas a apartarte de Dios. Y cuando te apartas, como te dije en un principio, dejas esa fuente de agua viva. ¿Para qué? Para ir a cavar cisternas, para ir a cavar cisternas y para poder beber de esa, tu propia agua de esa misma cisterna. Y cuando, mira, tú te das cuenta que cuando tú haces esto, es como cuando, no sé cuántos de ustedes en casa, yo pienso que la mayoría casi, pues tienen esos tanques. Algunos tienen unos tanques que sí están conectados, ¿verdad? A la pileta, pero otros no, solo tienen un tanque ahí como que de reserva. Y saben, yo les cuento, y yo veía en eso, ¿no? Había ahí donde yo vivo un tanque que compraron, pero que no estaba conectado a ningún tubo, nada. Entonces solo era para almacenar agua. ¿Y qué pasa? Es más o menos así, una cisterna que se cava, son almacenes de agua. Y cuando esa cisterna o ese tanque que tienes en casa, tú lo cargas de agua y no va a fluir, ¿verdad? Porque algunos pueden sacar con un balde, o no sé, se dan maneras. Pero cuando tú vas a ver cómo esa agua que está ahí estancada y pasan los días, vas a empezar a ver o vas a empezar incluso a sentir olor. Porque es que cuando el agua se estanca, también se echa a perder. Porque hay proliferación de bacterias. Entonces tú empiezas a ver que se hay, incluso que se hacen como que algas verdes. Y lo vas a dejar ahí sin limpiar, sin cambiar de agua. Y va a empezar a oler. Cuando tú dejas a Cristo por ir a buscar
y acabar tu propia cisterna y llenar esa tu cisterna, llenar tu corazón de aguas que solo vienen de tus deseos, para llenar tus deseos, para satisfacer tus deseos, tus ambiciones. Van a hacer eso en tu vida, se van a estancar. Y al final va a terminar causándote enfermedad, porque así como cuando esa agua se estanca y se echa a perder y uno va a beber esa agua, se va a enfermar porque ya está en mal estado. De la misma forma, cuando tú vas en búsqueda de esas ambiciones, de esos deseos y llenas tu corazón, llenas esa cisterna, se va a estancar y te vas a empezar a enfermar porque el pecado enferma. Muchos van en busca de, para llenar esa cisterna, para llenar su corazón, para llenar ese vacío que hay cuando se apartaron de Dios. Algunos van en busca de fama, algunos van en busca de dinero, algunos van en búsqueda de parejas. Porque es que muchos saben, por ejemplo, hoy en día, una persona dice que cuando se dice, no, si es que yo no estoy con alguien, no me siento completa. Y no es eso, sino es que no te sientes completa porque hay un vacío y ese vacío con nada será llenado. Tú puedes buscar en la fama, tú puedes buscar en vicios, en actividades, tú puedes tratar de llenar ese vacío con esas cosas, pero no lo va a llenar. Irás probando de uno, de otro, pero nada lo va a llenar. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío le corresponde a Jesús. Porque nosotros hemos sido creados por el Señor. Y muchas veces algunos tienen vacíos porque han tenido faltantes de un padre, faltantes de repente de dinero porque han vivido en pobreza. Por eso van en busca de dinero. Pero a la final terminan entendiendo que no es ese el problema. Porque seguirán sumidos en ese vacío y todo lo contrario, al ir en búsqueda de esas aguas, aguas que no son vivas, sino que son aguas que terminarán afectando su vida y enfermándolos al colocar en ese su corazón, les traerá aún más problemas y les traerá aún más ataduras y les traerá incluso más faltantes, más vacíos. Sin ir lejos, les doy un ejemplo. Cuando una persona cree o piensa que si no está con alguien, no se siente completa, completo, está bien, va a fiestas o a cualquier lugar, ¿no? Y ahí se conoce con una persona, entabla una relación, se hace novio de esa persona. Y por un tiempo va a creer que está plena, que está feliz, creyendo que ese vacío se llenó por un tiempo. Pero entonces van a venir peleas de parejas, celos, porque es que el pecado no solamente a la persona va a entrar un pecado, sino que va a arrastrar otros más pecados. ¿Y cuánto en medio de una relación no se cometen, ya de hecho por no casarse, fornicaciones? O inclusive otros caen hasta en adulterio. Porque al buscar una pareja, resulta que se busca una pareja casada. Y de repente no lo sabían. Y cuando lo saben, ya están en adulterio. Pero no pueden desatarse de esa persona porque en su corazón dicen, no voy a estar sola, me voy a sentir sola. O de repente ya están atrapados ahí por ese sentimiento de enamoramiento que dicen, no, es que yo siento algo fuerte y no puedo.
y se encadena más al pecado. Entonces vienen celos, vienen iras, vienen contiendas y muchas veces hasta hemos escuchado en noticias, ¿verdad? Que a causa de celos ha habido homicidios y terminan en situaciones trágicas. ¿Todo por qué? Por querer llenar ese vacío, por querer llenar su cisterna con aguas que al final terminarán contaminando su vida. Y que al final esas cisternas, como nos dice su palabra, cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Porque es que tanto mal que tú metes a tu vida, a tu corazón, terminará rompiendo tu corazón, tu vida. Y luego entrarás en depresión, amarguras, odios. Todo porque cambiaste esa fuente de agua viva por una cisterna rota con agua que se va esfumando por esas rajaduras, pero agua que ni siquiera es viva, sino que es agua putrefacta, agua que no llena, sino que es agua que lleva a la muerte. ¿Por qué hacerte tanto daño? ¿Cuántas personas han cavado sus pequeñas cisternas y beben el agua de sus propias cisternas? Y un agua putrefacta. Y en medio de esa búsqueda no encuentran satisfacción. Como les dije, algunos pueden ir a buscar esas aguas en el dinero, la fama, y van a probar uno y otra cosa, pero nada les va a satisfacer, nada les va a llenar, no van a llenar ese vacío. Cisternas que al final estarán llenas de aguas que no satisfacen, sino que aún te llevan a enfermarte y a traer a tu vida aún más enfermedad, más pecado, más vacío. Y terminas preguntándote, dejé aquello que tenía todo en mi vida, aquella que era mi esencia, esa fuente, lo dejé por algo que no vale nada, por algo que no lo vale. ¿Sabes? Tú puedes pasarte años buscando con qué, cómo llenar ese vacío, pero irás cometiendo error tras error y aún quedarás aún más enfermo espiritual, más lastimado, más herido, porque nada puede llenar ese vacío que le corresponde a Cristo Jesús. Porque nada podrá saciar esa sed que tú sientes, esa insatisfacción que tú sientes, nada te podrá satisfacer. Porque el único que hace pleno nuestras vidas, que llena esa plenitud en nuestras vidas es Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes esto, tú vuelves a Él. Y tú lo buscas a Él, a Jesús de Nazaret. Porque mira lo que nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 7. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo
los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Él nos creó para su gloria. Ese vacío le corresponde a Él. Por eso es que con nada, nada, nada podrá ser llenado ese lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos criaturas hechas por sus manos. Y aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas, somos sus hijitos, sus hijitas, pero que por rebeldes o por buscar nuestros deseos, nuestras ambiciones, nos hemos apartado de Él. Pero Él te hace recuerdo, con nada podrás llenar ese vacío. Con nada. Porque yo los creé para mi gloria. Por eso es que Él nos dice, ¿no? En Juan capítulo 4, vayamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 13. Nos dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y es cierto. Tú que te fuiste de la presencia de Dios, te apartaste de Dios para cavar tu propia cisterna y beber beber el agua de tu propia cisterna, volverás a tener sed. Porque esa agua que estás tomando y esa agua tú fuiste en búsqueda de esa agua para llenar tu cisterna, son aguas que no traen vida, sino que aguas que te van a enfermar. De repente tú fuiste por la fama, por una pareja, de repente tú fuiste en búsqueda de más diversión y en medio de eso encontraste borracheras, más vicios. ¿Acaso eso te va a llenar? ¿Acaso la diversión va a llenar ese vacío? No lo va a hacer. Volverás a tener sed. Pero si tú buscas a Jesús y te arrepientes, nos dice su palabra en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow, ¿verdad? Qué palabra. Y es que ya no estarás movido por ni celos, ni iras, ni contiendas. No serás iracundo. Ya no serás impaciente. No. Cuando tú bebes de la agua que el Señor te da, de esa fuente de agua viva, en tu corazón habitará paz, paciencia, templanza, amor. Sabes, mi amada y amado hermano en Cristo, ya no demores más en volver a los brazos de papá. Ya no vayas en búsqueda de aguas que no te llenan, sino que te harán dar más sed. El Señor te dice en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Búscale a Él,
cree en Él, confía en Cristo Jesús y ya no tendrás más por qué buscar otra agua, agua que no te sacia, sino que tendrás en tu vida esos ríos que corren, ríos de agua viva en tu interior, que correrán, te limpiarán, te saciarán y en tu vida habrá paz, habrá gozo, habrá amor. Busca a Jesús en tu vida, busca a nuestro Señor. Solo Él te puede dar esa plenitud, porque Él es nuestra esencia de vida. Al final, si tú te pones a meditar, Él es esa inspiración que te da tu vida, esa fuente de vida.